amigos del caos, esperando que se encuentren en su mejor versión. Vamos a manejar esta cosita, esta tolva, no sé cómo se llama esto. Y esperando que el viento no moleste tanto, este mensaje, esta historia que les traigo hoy, que vamos a revisar un poquito lo que ha sido mi pasado como gordito. Así que empezando por mi educación básica, mi educación de los 12 a 13 años, ahí fue la primera vez que me gustó alguien y la verdad me rechazó, me dejó en la friendzone, me dijo que me quería como amigo. Y en ese momento mi autoestima se fue a la mierda. En ese momento cerré mi corazón al mundo, cerré las puertas sociales, las cerré por completo, no quería nada con nadie, en especial con las mujeres. Me sentía muy feo, me sentía muy incapaz de hablarle a una mujer, capaz de gustarle a una mujer. Y luego pasé a la educación media, primero medio. La verdad que fui el único de mi escuela, porque cuando pasamos a media tenemos que cambiarnos, tenemos que hacer una transición de escuela a liceo, y el liceo es distinto. Entonces, en esa transición yo fui el único de mi escuela que quedó en ese liceo, porque es uno de los mejores liceos de mi ciudad. Y, y yo fui el único de, mi, de mis compañeros que se fue a ese liceo. Entonces quedé completamente solo. Aparte de que tenía la autoestima baja y no quería hablar con nadie, me cerré al mundo. Llegué a un mundo nuevo donde tenía que hablar con más personas y no conocía a nadie. Entonces, el primer año fue horrible, en mi experiencia no fue horrible, pero ahora me doy cuenta de que el hecho de haberme cerrado al mundo social me hizo perderme de muchas experiencias que pude haber vivido y no viví, pero no me arrepiento porque igualmente soy la persona que soy ahora y todas las cosas que me han pasado me han formado a este momento y este lugar. Entonces, es algo que pude haber cambiado, pero lo acepto porque no lo cambié. Entonces, el segundo año ya recién empecé a hablar con amigos, con más personas, pero sí seguía teniendo la autoestima baja y el rechazo, ese, como ese resentimiento hacia las mujeres. Tenía un resentimiento hacia las mujeres, netamente por, yo creo que en defensa, ¿cómo se dice esto? En respuesta. Mi resentimiento hacia las mujeres era una máscara de mi poca autoestima. Eso es lo que realmente sentía. Como no sabía y no quería y no tenía conocimiento de cómo trabajar mi autoestima, eh, lo enmascaraba con un resentimiento hacia las mujeres. Y era muy reacio a querer hablar con las mujeres y sentía como que las mujeres tenía un resentimiento hacia las mujeres y trataba de no relacionarme mucho con ellas. Tenía como cierta apatía hacia esas conversaciones. Entonces, era porque pensaba que cualquier mujer me veía como amigo, si es que yo le hablaba. Entonces, en ese fue una etapa de aprendizaje. Como yo lo veo ahora, es una etapa de aprendizaje. Y me gustó una niña así en la media. En la media son 4 años, desde los 13, 14 años hasta los 18, 17, 18. Y nunca hice nada,
nunca hice nada, nunca trabajé en mi autoestima, nunca eh, intenté algo, nunca le invité a salir, obviamente por la poca autoestima que tenía y aparte porque todavía no conocía el camino del crecimiento. Literalmente era un cero a la izquierda, por así decirlo, una persona gorda que no sabía hablar, que no sabía cómo tratar a una mujer, que no tenía ni idea de cómo conquistar a una mujer. Entonces, la única weá que yo sabía era que si yo intentaba conquistarla iba a terminar como su amigo. Esa es la única weá que yo sabía. Entonces, ahí no pasó nada. Lo máximo que saqué fue un piquito por ahí en una fiesta de esa persona que me gustaba. Luego de eso, llegamos a la universidad. Y cuando nos fuimos a la universidad, ahí entramos en pandemia. Así que ahí realmente pude conocer la verdadera destrucción, la verdadera oscuridad, la verdadera mierda de la vida, el verdadero hoyo donde uno puede estar metido, que es destruir su cuerpo. Destruir su cuerpo y en consecuencia destruir su vida. Como no tenía nada que ver, no sabía cómo construirme, no sabía cómo aumentar mi autoestima, simplemente sabía que me estaba poniendo más gordo, me estaba poniendo más feo, me estaba poniendo más desagradable a los ojos de una mujer. Eso es lo que realmente sentía cuando estaba en pandemia. Y realmente me sentí sin, sin un objetivo claro en la vida, sin una meta, sin saber a qué había venido a este mundo. O sea, estaba guatón, eh, no sabía conquistar mujeres, no sabía hablar con mujeres, tenía, literal miraba mi futuro y solamente veía una vida normal y mediocre. Eso era lo que podía ver en mi futuro. Entonces llegó un punto donde realmente yo siempre he sido como el inteligente, siempre me ha ido bien, siempre me había ido bien en la escuela, en el liceo, en la universidad, siempre había logrado las cosas que me había propuesto. Entonces yo sabía que tenía un potencial. Entonces ahí se empezó a generar una disruptiva entre la vida que yo estaba viendo en el futuro y la posible vida que yo podía tener en el futuro si es que empezaba a aprovechar mi potencial. Porque yo sabía que tenía potencial. Solamente que lo había enfocado en cosas diferentes, en cosas como el estudio. Mi potencial yo solamente lo aprovechaba o en los estudios o en el deporte. Pero no sabía que podía aprovechar ese potencial para construir y mejorar mi vida. Eso, uff, ese mensaje es brutal. Porque yo había aprovechado mi potencial para ser el mejor de la clase, para que me vaya bien en los estudios y también para que me vaya bien en los deportes. Pero no había aprovechado mi potencial para mejorarme a mí, para crecer yo, para saber cómo conquistar a una mujer, para saber cómo cuidar mi cuerpo, para saber cómo ser más atractivo para la sociedad, en especial para las mujeres, porque realmente no te voy a esconder que me encantan las mujeres. No te voy a esconder que trabajo en mi crecimiento porque quiero ser el mejor hombre para la mujer de mi vida. No te voy a mentir. Pero aparte también aprovecho mi potencial para vivir mi mejor vida. Y dentro de esa mejor vida está mi mujer. Que realmente algo, algo que está dentro del hombre. Yo creo así que eso no es discusión, que me encantan las mujeres y es un motivo por el cual yo trabajo en mi crecimiento igual. Así que, pero no volverse loco por las mujeres. No, yo quiero una mujer especial. No es
sexo con todas, no, es sexo con ella, con la mujer de mi vida. Todavía no la conozco, pero en algún momento va a llegar. Así que ese es mi pensamiento ahora. Pero realmente en ese punto de la pandemia pude ver y pude darme cuenta de que estaba enfocando mal mi potencial. Estaba enfocando mal mi potencial. Y como estaba enfocándolo en otras cosas, como por ejemplo ver películas, comer, hacerse bueno a un juego, al Fortnite, pasaba todo el día jugando Fortnite. Entonces, mi potencial estaba enfocado en eso y realmente eso no me llevaba a nada, no me llevaba a la vida que yo realmente quería vivir. Entonces, eso me hizo darme cuenta del potencial que yo tenía y que lo estaba enfocando mal. Y que si realmente me enfocaba y redireccionaba ese potencial hacia ser, hacia ser flaco, hacia ser ya una persona normal, de peso normal, y una persona que es atractiva para las mujeres, ahí empezó el verdadero cambio. Ahí realmente empezó el verdadero cambio que lo agradezco. No sé, fue una iluminación por la crisis existencial que tuve, donde que tuve una crisis existencial donde me pregunté a qué vine a este mundo. Entonces vine a ser un guatón culiado que no es atractivo para las mujeres, que no sabe hablar con mujeres, o vine a ser un hombre atractivo para las mujeres, un hombre que cuida su salud, un hombre que lucha por sus sueños, un hombre es, que vive la vida soñada. Entonces, empezando por ese lado, me propuse primero mi físico. Primero empecé a cambiar mi físico. Empecé a trabajar por mi físico, aprendí a comer, aprendí a entrenar, aprendí a hablar con mujeres también, a, aprendí a conquistar mujeres y todo eso me ha servido y me está sirviendo para crear la vida de mis sueños. Entonces, eh, realmente es algo que se lo deseo a cualquier persona. Cuando tú vienes de ese pasado, cuando tú vienes de ese pasado de ser siempre gordito, de ser siempre el virgen, de ser siempre esa persona que es tímida, que no sabe hablar, que se pone nervioso, que le sudan las manos. Cuando tú vienes de eso y te pasas a esto, donde tú ahora tienes confianza, sabes hablar, puedes conquistar mujeres, puedes cuidas tu salud, sabes cuidar tu salud, eres atractivo para las demás personas. Realmente se lo deseas a todas esas personas que están donde tú estuviste. Y eso es lo que yo realmente deseo. Deseo que todas esas personas, obviamente sé que no se puede salvar a todo el mundo, pero sé que hay personas ahí que están en la posición que yo estuve. Por eso te estoy contando mi historia. Te estoy contando mi historia para que si tú estás pasando por lo que yo pasé, sabes que hacer, se puede hacer un cambio, empezando por enfocar la energía en el lugar correcto. O sea, revisa tu historia, has enfocado tu energía en querer lograr algo y lo has logrado. Entonces, si realmente quieres lograr un cambio de vida, tienes que enfocarte en eso. Y como yo, tienes que enfocar la energía en mejorar tu salud física y mejorar tus relaciones sociales. Eso es básico para esta vida, porque tu cuerpo es el currículum para el mundo y saber comunicarte con el mundo es esencial, porque este mundo es un mundo de interacciones, es un mundo social. A menos que seas ermitaño, ahí no te sirve de nada comunicarte. Pero si quieres vivir en este mundo que está lleno de personas, es muy importante tener un buen currículum y también tener una buena comunicación de palabras. Entonces, empezando por eso, tienes que enfocar la energía en eso. Pero que sepas que está en tus manos y no está en las manos de nadie más cambiar eso. ¿Por qué? Porque en el punto que yo estaba, donde era gordo, donde era virgen, donde no sabía hablar con mujeres, lo estaba dejando en manos del mundo, lo estaba dejando en manos del universo. O sea, pensaba yo, si va a llegar una mujer que me quiera como soy.
Y por eso no trabajaba en mi físico, no trabajaba en saber conquistar a una mujer. Realmente estaba esperando que llegara solo, pero no, así no funcionan las cosas. Realmente hay que trabajar por lo que queremos. Las cosas que queremos requieren cierta energía. Y cuando tú haces un trabajo, cuando tú haces un esfuerzo, estás invirtiendo energía para poder lograr ese algo. Entonces, este mensaje que te digo es brutal. Es una historia literalmente, literalmente la historia de mi vida. Y por qué yo empecé a trabajar por mis sueños, a trabajar por mi físico y básicamente trabajar para crecer. Y ahora trabajo para hacer que tú también crezcas. Así que ese fue el video de hoy. El viento se cayó porque no puede callar este mensaje. Este mensaje es brutal. Así que las personas que están acá en YouTube pueden ver mi crecimiento. Quiero que crezcamos juntos. Quiero que vayan a mi Instagram, me sigan, me escriban y díganme que quieren crecer conmigo, porque yo los voy a ayudar a crecer. He aprendido muchas cosas sobre cómo cuidar tu salud, sobre cómo hablar con mujeres y estoy dispuesto a enseñarte todo lo que yo sé, porque sé lo que es estar en ese hoyo y sé lo que es estar fuera del hoyo. Y te recomiendo sinceramente que empieces a salir del hoyo de mi mano, porque yo te voy a dar la mano. Así que me tienes en Instagram. Abajo está la descripción, mi perfil. Me escribes, no tengas duda que te voy a responder y te voy a ayudar en todo lo que pueda. Así que ese fue el videito de hoy. No puedo estar más contento con este videito. El viento se cayó porque este mensaje va para todo el mundo. Nos vemos en Instagram.